Buenas, mi nombre es Lani Torres y voy a hablar del ejercicio estadístico de prueba de la materia de hidrología del paralelo práctico. Entonces vamos a probar la hipótesis nula de que los datos siguen la distribución normal con una media de 886.6 metros cuadrados sobre segundo y una desviación metros cúbicos sobre segundo y una desviación estándar de 206.8 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, entonces lo primero que se debe hacer es tenemos que ver que entre nuestros datos están que nuestra cantidad de muestras es de n igual a 26. Entonces tenemos que calcular el número de clases para poder de eso partir a hacer los cálculos. Entonces, bueno, ¿cómo se hace este cálculo del número de clases? Se utiliza la fórmula de Sturges. Entonces, esta es la fórmula en la que se observa en pantalla, que dice que es esta que está aquí, que dice que 1 más 3.22 es esta, que 1 más 3.22 logaritmo de 10 de base 10 de nuestra n, que de nuestra muestra, que en este caso es 26, va a dar igual al número de clases que hay. Entonces aquí se hace este cálculo, como se observa aquí. Logaritmo de 26 y nos da 5.70, 54.15 como resultado. Pero debe ser un número entero, entonces se aproxima a 6. Entonces aquí procedemos a escribir el número de clases. Entonces, ¿cómo se calcula el caudal? El caudal lo calculamos a partir del análisis probabilístico de los datos del río de Esmeralda. Entonces tenemos aquí el caudal promedio en todos estos años. Entonces, ¿qué se puede hacer? En este caso, podemos hacer un histograma. De esta manera, hacemos un histograma y nos sale más o menos el promedio entre, en este caso, entre 4 puntos aquí en la línea horizontal, pero nosotros queremos de 6, porque como pudimos observar, nuestras clases nos dio un K igual a 6. Entonces, no necesitamos 4, sino de 6. Entonces, esto se calcula, esto se cambia de que nuestra parte horizontal sean de 6 variables, de 6 datos. De esta manera quedaría más o menos. Entonces, esto nos serviría perfectamente aquí para calcular, para saber de dónde a dónde iría nuestro caudal en la clase 1 sería este. 596.3 hasta 718.2 y así sucesivamente se haría con todos. Tenemos que escribir de principio a fin de dónde a dónde va. Pero como el primero y el último hay que tener mucho cuidado, entonces lo subrayaremos para tener bastante cuidado en otro cálculo adicional que será después. Perfecto. Entonces ahora vamos a utilizar la frecuencia observada, pero la frecuencia observada también se saca a partir del histograma. Entonces, aquí en el histograma se puede observar, estos números que salen aquí. Aquí que sale 5, porque bueno, el caudal se le saca la parte horizontal del histograma, pero en la parte vertical también hay unos números y ahí se obtendrá la frecuencia observada. Entonces, por ejemplo, en el primero está en 5, entonces aquí sería 5, porque se observa el 5 en la parte vertical. Luego, el segundo también sigue en 5, porque está en el mismo nivel. Es perfecto, 5. Entonces, pero aquí sube, y sube hasta el 8. Entonces, ese análisis se debe hacer de todo. 2, aquí baja 2 y aquí 3, 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos que eso está bien? Porque al sumarse debe dar el número de muestras que tenemos en total. Y al esto sumarse nos da 26, que es la suma de todo esto. ¿Y qué era 26? Era igual a nuestro n, que es el número de muestras. Muy bien. Ahora, la frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Es nuestra frecuencia observada sobre nuestro número de muestras, sobre el total, sobre el número de muestras, que sería el 26. Entonces sería 5 entre 26 es 0.19. 5 entre 26 es 0.19. 8 entre 26 es 0.31. 2 entre 26 es 0.08 y así hace sucesivamente. Al final se suma y como es una frecuencia debe dar igual a 1. Ahora, con la frecuencia acumulada en la frecuencia acumulada se utiliza la frecuencia relativa porque es una acumulación de la misma, de la frecuencia relativa. Entonces, 0.19, como no hay un valor anterior, es el mismo 0.19. Pero aquí en este sería 0.19 más 0.19, que sería el anterior. Se suman estos dos. Entonces, ¿cuánto daría? 0.38. Luego va a haber 0.31 más el de arriba, que sería 0.19, da como resultado 0.69. Y así se hace sucesivamente. Muy bien. El final debe dar 1 porque, así como se dije anteriormente, de que la frecuencia relativa, al final la suma debe dar igual a 1,
aquí como es una acumulación de la frecuencia relativa, al final debe dar igual 1. De la misma manera, así. Este valor y este valor deben ser iguales. Muy bien. Entonces, ahora, está el Z. Entonces, ¿cuál es esto? ¿Cómo se saca esto? Se saca con una fórmula que es el caudal, que es nuestra X aquí, menos la media del mismo, sobre la desviación estándar. Entonces, tenemos nuestro promedio del caudal, que es 886.58, nuestra desviación estándar también. Entonces, aquí en el límite, si hace un rato yo dije que estos dos, el primero y el último, había que tenerlo hay que tener bastante cuidado porque son muy importantes, ya que bueno, aquí en el límite inferior no se puede tomar el inferior porque no hay algo antes de esto. Entonces, aquí en este caso se hace con el superior. Entonces sería, como está en la fórmula, sería el superior menos la media sobre la desviación estándar. Nos da como resultado menos 0.83. En este caso, en los demás casos sí se hace el límite inferior con el límite inferior y el límite superior con el límite superior. Muy bien, si se observa aquí es el mismo número. El límite superior del anterior y el límite inferior de la segunda clase son iguales. Entonces se puede observar que hay una similitud aquí. Y siempre habrá esta similitud así. Entonces, bueno, muy bien. Y aquí en el caudal, de la misma manera como pasó en el primero, aquí no se puede tomar el mínimo, aquí no se puede tomar el máximo. Entonces se toma el límite inferior como el límite general de ese número. Aquí se puede observar, que es 1.58. Ahora, por la probabilidad observada, se utiliza esta fórmula. Entonces es norm.s.dist. Entonces aquí, en el paréntesis, se tiene que poner el límite inferior y el superior, coma, true. O sea, por ejemplo, aquí en este se tiene que poner el inferior, coma, true. Así, ¿sí? Aquí en este es el superior, coma, true. Y de esa manera nos sale la probabilidad observada. Pero en este caso, en el primero y el último, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, en este caso, se utiliza es el único número que hay, coma, true. Eso es muy importante. Listo, entonces se hace esto en todos. Solo que en esto, que sea donde sea el límite inferior y superior, se tiene que hacer por separado. Pero en este caso, el primero y el último hay que tener mucho cuidado, solo nada más se puede hacer en uno solo. Ahora, en la frecuencia relativa, se debe tomar el límite superior menos el inferior para cada uno. En este caso, del primero y el último, se tomaría el 0.20 igualito y aquí sería 1 menos 0.94 debido a que la suma de todos debe dar 1. Entonces, aquí sería 0.41 menos 0.20 daría 0.21 y así sucesivamente se hacen todas. Ahora, en el estadístico de prueba se utiliza esta fórmula, que es el n, que sería nuestra muestra, que en este caso es 26, por la probabilidad observada menos la probabilidad esperada al cuadrado sobre la probabilidad esperada. Entonces, aquí están los resultados. Se va haciendo poco a poco hasta que luego se sume y nos da como resultado 3.88. Listo. Muy bien. Bueno, ahora hay que analizar estos datos. Entonces, nos da un nivel de significancia de 0.05 y para calcular los grados de libertad sería m menos p menos 1. Entonces, m es el número de clases, que en este caso nos había dado 6, y p es la variable en la hipótesis, que sería 2, que sería la m y la desviación estándar. Entonces sería 6 menos 2 menos 1 nos da igual 3. Entonces, este 3 lo buscamos en la tabla aquí. Nos da aquí 3. Aquí está el 3. Y como nos dieron un nivel de significancia de 0.05, entonces lo buscamos aquí. Entonces, en la intersección de ellos es nuestro valor crítico. Su valor crítico nos da 7.81. Entonces, como el estadístico de prueba, aquí al sumarlos todos, no nos queda un resultado mayor al valor crítico, entonces se acepta la hipótesis nula, porque dice que sigue una distribución normal con una medida de esto y una desviación de estándar. Entonces está bien los resultados, se acepta esta hipótesis.
Entonces ahora haremos la prueba de ajuste del Kolmogorov y Smirnov. Entonces la probabilidad teórica se saca a partir de la tabla aquí, de la tabla de análisis probabilístico. O sea, la teórica de Heysen y la probabilidad real acumulada. ¿Hasta dónde se debe tomar? Hasta nuestra cantidad de muestras, que en este caso es 26. Bueno, entonces ahora, ¿qué se debe hacer? Se debe, en la diferencia absoluta, restar la real acumulada menos la probabilidad teórica. Aquí en el primero nos da como resultado 0.061 y así se debe hacer sucesivamente. Entonces ahora se debe buscar cuál es el valor mayor. En este caso nuestro valor mayor nos dio 0.132. Esta sería la diferencia máxima entre la real acumulada y la teórica. Entonces, ¿qué se debe hacer con esto? Buscamos en la tabla, aquí en la parte vertical, tenemos que buscar un número que sea lo más cercano a nuestra cantidad de muestras, que en este caso es 26, nuestra cantidad de muestras. Entonces, ¿cuál es el número más cercano aquí? 25. Entonces, como habíamos dicho, como nos habían dicho que el nivel de significancia está entre 5 y 20%, sería 0.05 y 0.2. Entonces, la intersección entre estos dos sería 0.26404 y 0.20786. Entonces, como nuestra diferencia máxima no sobrepasa ninguno de estos dos valores, entonces esto quiere decir que nuestra hipótesis nula se corrobora y que los valores de caudal siguen una distribución normal.